Product Prime Time es presentado por El Dragón. Gran estreno, miércoles 22 de julio, 9:30 de la noche. ¿Quién es el dragón? A él lo marcó para siempre el amor. Y aunque hay muchas mujeres en su vida, se niega a amar nuevamente. Pero existe una mujer capaz de conquistarlo. No hace falta tu alegría. Yo soy el dragón. Inicia miércoles 22 de julio, 9:30 de la noche. Todos serán cómplices de ella. La venganza de Analía, de Caracol Televisión. Número 1 en el Prime Time. La serie que impactó a un país. Un elenco de talla internacional que brilla en el prime time. La venganza de Analía. Todos seremos cómplices de ella. Gracias por estar con una emisión más de Product Prime Time, y hoy tengo el gusto de irme a Miami con una de las mujeres más excelentes que tenemos en nuestra industria, por su trabajo, por su esfuerzo y por todo lo que le ha dado a nuestra industria castellano hablante. Y ella es Cynthia Hudson. Cynthia, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Richard. Es un honor, como siempre, estar contigo. Bueno, Cynthia es vicepresidenta senior y directora general de CNN en español desde hace 10 años, y es además la encargada de la estrategia para el mundo hispano de CNN Anglo en Estados Unidos. Y su trayectoria, la verdad, es muy larga, y nosotros tenemos, sin exagerar, más de 30 años cubriendo a esta mujer, que por cierto es periodista, comenzó como periodista, ¿no?, en Univisión hace muchos años, y ahora está a cargo de la gran cadena de noticias CNN en español. Cynthia, dinos algo en esta pandemia, adelante. Mira, Richard, como sabes, estamos en medio de un momento sin precedentes en nuestra historia moderna. Ya se había conocido estos momentos así de crisis cuando las grandes plagas o cuando la época del famoso flu español, pero realmente nosotros creo que pensábamos que éramos inmunes a este tipo de tragedia mundial, y nos hemos encontrado en un momento en que nos damos cuenta de que no somos tan poderosos como creemos, y que somos todos vulnerables, y que la historia se repite. Son cosas que sabemos, pero se nos olvida, y siempre ocurre un desastre natural para recordárnoslo, o en un caso como este, una pandemia, para volvernos a enfocar en realmente las cosas más importantes de nuestras vidas. Hemos tenido que volver a convivir con nuestra familia. Muchos de nosotros no convivíamos. Estábamos en el rol y el papel de decir: yo soy madre, yo soy padre, soy hija, pero no funcionábamos como tal. Entonces, creo que no podría haber un momento más interesante, difícil y complicado para poder estar en el lugar donde estoy hoy en día, manejando una cadena que necesitamos todos. Necesitamos esta información, es el momento de saber y estar informados, porque de eso depende nuestras vidas. Entonces, es un momento realmente, como te dije, impensable hace un año que íbamos a estar acá, y a la misma vez gratificante por mi parte, para decir que nosotros hemos podido, creo que, ser muy importantes para nuestra audiencia. Hemos podido cubrir esta tragedia, no solo la tragedia de la pandemia, pero también todo lo que le ha tocado alrededor de la pandemia, que estamos en medio de una crisis política, no solo en Estados Unidos, pero en otros países de nuestra región. Estamos viendo cómo el caudillismo ha llevado a muchos países a estar con crisis de COVID. Ejemplo perfecto es Brasil. Ejemplo perfecto es Estados Unidos. Estamos viendo cuáles son los gobiernos y los estilos de gobierno que han funcionado ante una pandemia de este nivel. Bueno, Cynthia, perdona un momentico. Sí, Debo ¿no? decir, primero me encanta, o sea, cómo has abordado pues el inicio, ¿no? O sea, Cynthia nos acaba de decir que esto es inédito, que ha pasado en otras épocas, pero la hemos olvidado.
y ha hecho una reflexión humana, ¿no? De que esto nos ha hecho bien humanamente para reflexionar sobre nuestras familias. Y eso es importante. Y ahora entra en materia, o sea, materia informativa, materia política y materia económica. Y bueno, nos acaba de decir que tanto en Brasil como en Estados Unidos la cosa políticamente no ha estado muy bien en lo que se refiere al manejo de la pandemia. Adelante, Cintia, solo para entrar, para poner el contexto, ¿no? Lo que nos está diciendo. Bueno, porque todo está conectado. Es que yo creo que a veces se nos olvida de que todo lo que ocurre en el mundo sí es importante para nosotros, porque nos afecta nuestros gobiernos, las decisiones que se toman en política, las decisiones que tomamos en este momento en decisiones de cuidado de la salud, algo tan básico como ese. El hecho de que afectamos inclusive cada uno de nosotros a nuestros seres queridos. Yo tengo a una hijastra enferma de COVID. Por supuesto, la tenemos lejísimos de nosotros porque si ella me enferma a mí, yo puedo enfermar a mi madre que tiene Alzheimer's y que malamente está sobreviviendo en este momento. Entonces, el efecto dominó de algo como esto te hace reflexionar en cosas que son muy primordiales, pero a la misma vez son cosas que tendrían que ser analizadas como sociedad. Y la sociedad, su reacción ante una pandemia, cómo nosotros nos comportamos como seres humanos unos con los otros, también es un reflejo de nuestra política, refleja en el futuro de nuestros países y en nuestra economía. Estamos ante una crisis que va a devastar las economías de ciertos sectores, de ciertas industrias y de ciertos países. ¿Cómo vamos a sobreponernos de esto? ¿Cuál es el camino para arreglar el desastre, no solo humano, familiar, económico, político, de algo como esto que ocurre todo a la vez? Entonces, creo que como empresas tenemos que también, y empresarios, analizar cómo vamos a manejar, cuál es el futuro de esta empresa de CNN pre y post-COVID. Porque hay cosas que nos hemos dado cuenta. Hay roles de los cuales sabemos que pueden perfectamente funcionar desde sus casas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Nos harán falta tantos pies cuadrados de edificios y oficinas? ¿O tenemos que volver a analizar cómo vamos a funcionar en un futuro donde hay personas que su función funciona perfectamente desde su hogar? ¿Y dónde es que vamos a invertir los recursos? Cintia en estos momentos está en su casa de Miami. Cintia nació en Los Ángeles, pero tiene una procedencia también cubana, es perfectamente bilingüe, entiende las dos culturas, tanto la anglo, donde nació y creció, como la hispana, y bueno, y ser directora de CNN en español, la primera cadena internacional de noticias, o sea, dice mucho de su propiedad. Y no solo eso, sino que ha revolucionado desde hace 10 años la propia cadena, bueno, reinventándola desde el logo que le puso la ñ, CNN en español con el rabito arriba de la N, hasta abrir el mercado argentino, una cosa que la gente no se imaginaba, Argentina con tantos problemas financieros, económicos. Cintia de repente ha hecho una cadena de radio, CNN en español, en Argentina, o sea, Cintia, bueno, perdona, continúa, pero es que me interesa entrarte en contexto. Esta mujer que nos está hablando ahí, la verdad tiene toda la propiedad del mundo en nuestro mercado. Adelante, Cintia, CNN en español. Cintia. Bueno, lo que te estaba comentando y lo que mencionaste ahora, yo creo que nos toca ser extremadamente innovadores, pensar mucho más allá de lo que ha sido la tradición de nuestras cadenas, de nuestro trabajo. Ve pensando en cómo es que nuestras audiencias van a interactuar con nosotros, porque hay algo fundamental. A la larga buscamos audiencias. A la larga esas audiencias de alguna manera tienen que encajar con la marca, tienen que sentirse parte de la marca. La relevancia es imprescindible en este momento. Estamos en este momento analizando
los estudios, que estamos en medio de un cambio de oficinas posible por el tema de, se nos acaba el lease del edificio de Brickell. Y una de las cosas que el reto que les puse. Pero fue, lo vas a rehacer, no sé si vamos a renovar o si vamos a cambiar un poco de lugar para poder, pero no para agregar, fíjate, no es para agregar unos estudios grandes, porque esta fue la conversación. ¿Cuál es el lenguaje visual del momento? Es un lenguaje visual de una persona en un gran estudio con una lejanía del tú a tú que existe en este diálogo moderno visual, o es otro lenguaje visual. Entonces, nosotros estamos experimentando con diferentes formas de comunicar con nuestro público, porque están acostumbrados a ver esto, un Zoom, un WebEx, un TikTok, son cosas mucho más personales. Entonces, todas esas cosas vienen a ser parte de estas grandes preguntas estratégicas que tendremos que hacer todos. Hay inversiones muy grandes en equipos y la pregunta es, ¿realmente hay que gastar tanto dinero o realmente la tecnología está en tan buen nivel que yo te estoy viendo, tu imagen es nítida, perfecta, se ve perfectamente tu casa, bellísima detrás de ti. Pero el sonido, Cintia, el sonido algunas veces no es tan bueno como el del estudio, ¿cierto? Pero es verdad, y a veces la iluminación uno tiene que ayudar con algo, pero la pregunta sería esta. Arreglando esos pequeños pormenores, ¿realmente hace falta gastar todo lo que se gastaba antes en las cámaras, en los estudios? O hace falta buscar espacios más acogedores, más íntimos, para crear pequeños momentos visuales que sean más oportunos para un mundo donde el idioma moderno de la comunicación es diferente. Bueno, estoy viendo entonces, Cintia se está replanteando inclusive hasta el tamaño de las cámaras. Ahora, Cintia, una pregunta. ¿Has tenido que a mí me gusta eso, Richard? ¿Has tenido que reducir gente? ¿Has tenido que reducir gente? La plantilla en este momento sigue siendo la misma, o sea, el número de personas que trabaja con nosotros, inclusive vamos a agregar más puestos para ciertos roles digitales que necesitamos fortalecer. Pero eso no quiere decir que también estamos analizando cómo ser más eficientes. Y yo eso lo hago siempre. Yo creo que nosotros tenemos que buscar, y te diría que el cambio importante en términos del número de personas no es cambiar el número de personas, es asegurar que tenemos las personas que hablan el lenguaje y que trabajan en las diferentes áreas que nos hacen falta hoy. Porque a veces uno va creando una estructura y esa estructura hay que continuamente estarla evolucionando. O sea, buscando la forma de que cada uno de los roles que uno necesita para poder producir esta cadena, que no es solo una cadena, es un contenido multiplataforma, que es un contenido que tiene que vivir en diferentes formas, ya sea en un podcast, ya sea en un audio para una radio, ya sea en un momento de clip para televisión. O sea que tenemos que estar continuamente analizando cómo ese contenido tiene que ser producido, cómo se tiene que elaborar, cómo se puede comunicar con ese contenido. Ahora, Cintia, una pregunta, porque bueno, Cintia pertenece al grupo Turner, ¿no? O sea, inclusive nosotros cubrimos cuando fue lanzado CNN en español por el propio Ted Turner, que en esa época era el esposo de Jane Fonda. Y digo eso porque, bueno, en el espectáculo Ted Turner se presentó con Jane Fonda y por supuesto la noticia fue Jane Fonda. Ahora, pero Cintia, la pregunta es, todas estas reflexiones, desde el tamaño de la cámara, la calidad, ¿eso es parte de CNN en español y tu grupo o viene producto de la corporación Turner que a la vez pertenece a Time Warner y Time Warner pertenece a AT&T, ¿no? O sea, big business o small is beautiful. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo se maneja? Yo creo que son conversaciones que tenemos en todos los niveles. Por supuesto que CNN en español siempre ha tenido un rol interesante de ser el pequeño gigante, que me nutro, o sea, nos nutrimos de las grandes eficiencias que ofrece el ser parte de un gran grupo. Tenemos una gran relación
con CNN Worldwide, que son mis jefes Andrew Morse y Jeff Zucker, pero a la misma vez siempre nos han permitido ser un reflejo de la audiencia que servimos. Entonces, eso también nos da la particularidad de poder ser más realistas con los presupuestos porque son en base al ingreso que yo recibo de la región que yo manejo. O sea, pero esas conversaciones, créelo o no, a veces empiezan por arriba y vienen hacia abajo, pero a veces y muchas veces empiezan por debajo y suben para arriba. O sea que en este caso son conversaciones que tienen que ver con espacios, movimientos, y la pregunta que siempre yo les hago a los equipos que manejan la parte técnica y las operaciones son, ¿somos eficientes? ¿Eso nos funciona a nosotros en el presupuesto real que tenemos que manejar? ¿Eso está acorde a los ingresos que nosotros sabemos que tenemos que tratar de crecer en una región que está complicada? Pero así todo, yo te diría que son conversaciones muy importantes, no solo para CNN, pero para todo el que maneje medios en este momento. Y bueno, debo agregar también que los jefes de Cynthia la adoran. Uno, porque Cynthia ha duplicado y triplicado la facturación. Cuando ella llegó a CNN, precisamente la buscaron para que, bueno, y realmente triplicó cambió todo desde el logo, como dijimos antes, hasta la programación. Y Cynthia, en esta pandemia, bueno, tú me imagino que has crecido en ratings, CNN en español en la región, pero también económicamente, ¿estás facturando igual, menos? ¿Qué podemos saber? Mira, estamos bien. Nosotros hemos crecido muchísimo. Hemos tenido un crecimiento digital que es increíble. Estamos casi en 50 millones de únicos usuarios al mes. Hemos incrementado más del 100% el número de video downloads en términos digitales. En términos de televisión hemos crecido, hemos tenido el segundo quarter más alto de la historia de CNN en español. Y eso es en todos los medios. Pero lo más importante con respecto a eso es que también hemos crecido con el número de audiencia en Estados Unidos, por ejemplo. Warner Media, a través de AT&T y DirecTV, nos incrementaron el número de hogares a los que nosotros hoy en día llegamos. Entonces, ya hoy en día CNN en español se ven 22.9 millones de hogares en Estados Unidos, además de los casi 30 millones que había en América Latina. O sea que estamos en una situación de crecimiento en todas las plataformas. Lo mismo pasa en la radio. Si miras el crecimiento de CNN Radio en Argentina, ha sido estrepitoso. Nosotros inclusive, te cuento que en México ahora salió el reporte de Reuters Institute, que hacen todos los años acerca de las marcas de noticias más importantes del país. Y en México somos el número 1. Le estamos ganando a todas las otras marcas tradicionales del país de México. Eso nunca nos había pasado. Siempre estábamos en el top 5, a veces en el top 6, pero nunca habíamos ganado a todos. Y eso tiene que ver con la credibilidad de la marca, la información que nosotros la manejamos con mucho cuidado. O sea, creo que ha sido un trabajo ahí, encima de México para poder y el conocimiento, Cynthia, el conocimiento que tú tienes del mercado. Yo viví esto en que México. nos estás informando del crecimiento en Estados Unidos y anglo, o sea, CNN en español dentro de Estados Unidos en español. O sea, es súper importante, no solo para nosotros como industria, sino también para vuestra corporación, para AT&T, ¿no? Y bueno, y gracias a esta mujer, la verdad que además ha lanzado el Cosmopolitan Channel en América Latina y España. Creo que en Canadá ha lanzado otros canales como Casa Club. Ha sido alta ejecutiva de Telemundo con novelas. Ella misma ha escrito. O sea, yo creo que el primer reportaje que yo le hice a Cynthia era cuando era productora de TV Mujer, una de los primeros programas dirigidos a la mujer cuando todavía no había este gran empoderamiento. Cynthia lo comenzó hace mínimo 34 años, por ahí, alguna cosa de esa, ¿no? No lo recuerdes mucho porque me he hecho muchas canas. No, la verdad que Cynthia es una mujer para admirar y para aprender de
Cintia, ¿hay algunas lecciones de esta pandemia que nos puedes decir? Bueno, ya nos dijiste más interioridad en la familia y todo, pero en la industria, ¿cómo ves tú eso? Yo creo que la pandemia nos ha tenido que dar a todos, de cierto modo, un momento de reflexión y análisis de cómo queremos y cómo debemos de prepararnos y ser mucho más estratégicos con nuestro negocio. El que no estaba entendiendo cómo iba a ir el futuro de nuestras audiencias y que no estaba haciendo los cambios necesarios internos, ahora se encuentra con el corre-corre. El que no estaba dirigiendo ya los recursos de otra forma y analizando las estructuras que pesan mucho. Nuestras estructuras en América Latina en particular son estructuras complejas, porque son las que llevaba el abuelo. Bueno, mi abuelo cuando comenzó el estudio, no sé qué cuánto. O sea, está muy bien. Gracias a todos esos esfuerzos estamos hoy aquí. Pero el que va a llevar esto hacia el futuro es el que pueda mirar cómo hay que seguir evolucionando ese proceso. Entonces, yo creo que la reflexión más importante es que somos vulnerables. Nuestros negocios son vulnerables, nuestros países son vulnerables, nuestra política es vulnerable y tenemos que ser mucho mejores colegas, muchos mejores ciudadanos, tenemos que ser mucho más responsables con las decisiones que tomamos, no solo personales, pero también en nuestras políticas de nuestros países y en nuestros negocios, cualquiera que sea. Yo creo que es un reflejo y un momento de reflexión extremadamente serio, y el que no se lo tome en serio va a desaparecer. O sea, no hay otra. Y el que pueda jugar en varios espacios a la vez, hay que saber cómo manejar contenidos en diferentes espacios y entender que no, el idioma de esos contenidos no es igual. Lo que haces para la televisión no necesariamente te va a funcionar tal cual en la radio ni en un espacio digital. Yo creo que todas esas cosas que sabíamos, que se hablaban, todo el mundo hablaba del disruption, todo el mundo hablaba del mundo digital, todo el mundo hablaba del direct to consumer, pero realmente esto nos hace reflexionar, ¿estamos preparados? ¿Realmente estamos preparados? Y creo que muchos no lo están. La verdad que muy sabias tus palabras, Cintia. Para nosotros es un honor realmente tener a este ser humano con esta excelencia, como dije al principio, porque bueno, es una mujer de trabajo de todos los días. Y yo debo de contar una anécdota. El año pasado, celebrando nuestro 30º aniversario, 30 años, comenzamos a darle el Produ de Oro a los ejecutivos que desde el número 0 de nuestra revista han aparecido, que han trabajado todos los días, que hemos hecho campañas juntos para lanzamientos, etcétera, y casi todos eran hombres, menos Cynthia Hudson. Y en el escenario, cuando los presentamos, todos eran hombres y solamente una mujer, Cynthia Hudson. No quiere decir esto que no habían más mujeres, sino que han trabajado durante 30 años todos los días y se han mantenido, o sea, se han mantenido porque han aparecido muchas en nuestra historia, aparecen, vienen, desaparecen, pero Cynthia ha tenido una constancia que es el trabajo diario y por eso llega a este tipo de reflexiones, tanto humanas como de industria. Cynthia, no sé si quieres agregar algo más, la verdad que yo te agradezco que hayas compartido esto tan sincero, ¿no? Desde un punto de vista profesional, pero también tu alma, ¿no? La has retratado. Bueno, sabes, te digo la verdad, Richard, nosotros, para mí es un gusto, como te dije, estar contigo, porque es verdad que nos conocemos desde hace tantos años. Para mí fue un honor recibir ese premio de parte de ustedes y ver a tantos amigos que durante todos estos años pues hemos estado colegas a través de nuestras historias profesionales y personales. Pero te diría que el último momento que podría compartir contigo esto es lo siguiente. Yo creo que hay un antes
y después del COVID-19. Y el que no entienda que le toca reflexionar y volver a las raíces de lo que es el ser un buen ser humano, de lo que es ser transparente, de la importancia de la transparencia, no solo en nuestras vidas, pero también en nuestras profesiones y en nuestros trabajos como líderes, porque no puedes liderizar a un grupo de personas si no eres transparente, si no eres honesto con el proceso, las realidades, lo que uno se enfrenta. Yo creo que todo eso se va a contar. Estamos ante un momento histórico. Esto va a quedar en la historia de la humanidad. El 2020 va a ser un año histórico. ¿Cuál va a ser el papel tuyo en esa historia? Esa es la pregunta. ¿Cómo tú vas a funcionar antes y después del COVID? Y yo creo que es un punto muy importante que todo el mundo debe de analizar, y como jefes, como gente que maneja empresas, que manejamos gente, que manejamos presupuestos, que tenemos una responsabilidad enorme de rendir cuentas, un rendimiento que se espera de cada uno de nosotros. Yo creo que tenemos que pensar si hemos preparado a nuestras empresas para el futuro. Y si no lo hemos hecho, tenemos que correr. Bueno, tenemos que correr. Bueno, con esa frase, la verdad, nos despedimos de esta gran mujer. Cintia, la verdad, cuídate, eres un valor, te lo digo, eres un valor nuestro. Te queremos mucho y bueno, y queremos que nos sigas dando luz sobre qué hacer, y todos te vamos a seguir allí en tu trayectoria en CNN en español, en América Latina, y ahora con un gran poder en los propios Estados Unidos, que cada vez se convierten más en latinos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, Cintia, muchas gracias por compartir este momento con nosotros, y bueno, no tenemos más nada que decirte sino hasta luego y cuídate. Product Prime Time fue presentado por El Dragón. Gran estreno, miércoles 22 de julio, 9:30 de la noche. Todos serán cómplices de ella. La venganza de Analía, de Caracol Televisión. Número 1 en el Prime Time.